Pero bueno, el punto es lo siguiente. Esto es nada más para los sionistas renfanitas que dicen que Irán puede barrer del mapa. Tienen ni la más remota idea de cómo funcionan estas cosas, ¿no? No tienen ni la más remota idea. Ahora, si me vas a decir que Irán ya tiene la capacidad nuclear y ya creó la infraestructura para lanzar una bomba, pues estarías contradiciendo primero a Marco Rubio, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, a Ted Cruz, a Donald Trump, que dicen que no la tiene, ¿no? Y que este ataque fue preventivo. Entonces, fíjense cómo han cambiado las cosas, porque desde el 93, el satánico ese Netanyahu, ese luciferino descarado, ¿no? Desde el 93 está diciendo que Irán ya está a punto de construir la bomba. Yo quiero que ustedes solamente se den cuenta de esto. Miren, lo mismo que les están haciendo en este momento, independientemente de si son renfanitas, sionistas y dispensacionalistas, la misma narrativa, la misma propaganda que los hizo ir a comprar el cuento de la guerra con Irak y justificarla y terminar haciendo comentarios favorables como los que hizo MacArthur, ¿no? En el live de Larry King diciendo que era necesario que Estados Unidos bombardeara Irak. Es la misma propaganda que les vendieron en el 2020 con las vacunas y es la misma propaganda que les están vendiendo en este momento con Irán. Ahora, ayer, ¿no? Que estaba yo viendo los comentarios de la gente que me deja comentarios en el chat, yo no sé si la gente utiliza las pocas neuronas que tienen o si de verdad la mala alimentación de Latinoamérica no les permite tener buena sinapsis, sino una forma buena de concatenar ideas. Algunos me decían, no, entonces deberías ir a pelear por los islámicos. A ver, ¿en qué mundo, no, de ignorancia utópica cabe que si yo hago una crítica a Israel estoy a favor de los islámicos? Pues en la cabeza de esta gente trasnochada, en la que han comprado una narrativa tan burda, en la que si no estás a favor de Israel, entonces estás en contra del mundo libre, ¿no? Miren nada más la hipocresía del mundo moderno en el que tú te mueves y como cristiano deberías estar en contra de esta hipocresía y mantenerte alejado de toda esta basura. Mira nada más la hipocresía en la que te desenvuelves. Hace unos meses atrás, Rusia, ¿verdad?, hizo exactamente lo mismo que hizo Estados Unidos el sábado. A raíz, ¿no?, de que Ucrania estaba coqueteando con entrar a la OTAN y estaba armando a su ejército, que es uno de los ejércitos más grandes de Europa, hay que decirlo, el de Ucrania, Rusia dijo, hey, de forma preventiva, para salvaguardar mi soberanía y mi derecho a la existencia, voy a tener que borrar del mapa Ucrania. Y efectivamente, ¿qué hizo? Pues les metió 400, 500 bombazos, intentó tomar Kiev, no lo pudo y se apoderó del Donbass. Ya no les va a dar el Donbass porque ya celebró ahí elecciones y la gente del Donbass quiere estar con Rusia, que por cierto, Rusia pertenecía a la Unión Soviética y siempre ha sido como el patito feo de la Unión Soviética, ¿no? Siempre han sido rebeldes a los rusos. Bueno, ¿qué pasó cuando hizo eso Rusia? ¿Qué pasó? Todo el mundo occidental se volvió loco. Lo sacaron de los juegos deportivos, lo amenazaron con bajarlo del sistema SWIFT, le volaron el Nord Stream 2, donde tenía ya a punto de un negocio con Alemania, suministrarle gas, lo bloquearon económicamente, le pusieron una serie de bloqueos económicos, las empresas se fueron de Rusia, todo esto porque Rusia era el malo de la película. Bien, hipócritas. Estados Unidos acaba de hacer lo mismo con Irán. Un ataque preventivo para salvaguardar, ¿no?, el derecho a Israel de existir. ¿Y por qué no condenan los renfanitas este ataque preventivo? Porque son hipócritas. Porque en Occidente la narrativa se las vende el más media que está controlado por ellos. Entonces, obviamente, si tú le preguntas a un islámico cómo ve el mundo, no lo va a ver como tú, genio. Yo cuando intento hacer este tipo de análisis, intento ponerme más o menos objetivo y decir, efectivamente, aunque vivo en Occidente, y lo dije la vez pasada, dependo, por supuesto, muchísimo, mi país depende del 80% de las exportaciones de Estados Unidos, una guerra con Estados Unidos, que es un socio estratégico de México, a nadie le conviene, ni tampoco al mundo, no me hace a mí ser un estúpido, un idiota y decir, Estados Unidos es el bueno de la película. No es ningún bueno de la película, porque aquí no hay buenos y malos. Ni buenos ni malos. La gente que piensa que estamos obligados a defender a Israel porque es un socio democrático. ¿Qué es socio democrático? Israel no le aporta nada a Estados Unidos. Y eso quedó claro ahora con la entrevista de Tucker Carlson a Ted Cruz, cuando le dice Tucker Carlson, ¿qué aporta Israel a Estados Unidos? Nada. Inteligencia, le dice, sí, pero termina espiando a Estados Unidos. De hecho, el Mossad es un peligro para Estados Unidos. Ahora, para quien diga que Israel es la única democracia, Israel acaba de matar 150,000 personas en Gaza. Eso no es democrático. Hace unas horas, tratando de burlar el bloqueo de hambre que tiene en Israel en Rafah, hace unas horas hubo una suerte de dispensa de alimentos. ¿Sabes qué hicieron los israelíes? Balacearon a la gente. De hecho, es que esto es impensable. Los palestinos le llamaron aquí los Juegos del Hambre porque para poder hacerse con un saco de harina tuvieron que sortear las balas y hubo muchos muertos. Esto es una locura, gente. Una locura total. Ahora resulta que los israelitas son los buenos de la película porque atacan terroristas. A ver, genio de la película. ¿Quién te metió en la cabeza la palabra terrorista si hasta el 2001 nadie la usaba? Échenle coco. Piensen un momento por ustedes mismos, no fanatizados, no idiotizados por ese pensamiento mágico que les han vendido, ¿no? Que básicamente es como un sopor, los tiene adormecidos. Si antes del 2001 no se usaba la palabra terrorista, ¿por qué la empezaste a usar? Porque justamente hubo una ingeniería social que se dio en el 2001 para atacar Irak, que eran los terroristas musulmanes, el boogeyman, y ahora lo utilizas para básicamente vilipendiar a todos los que no están a favor de tu narrativa. Pero ¿no te has dado cuenta, necio, que es lo mismo que te hicieron con la palabra homofóbico? ¿No te has dado cuenta, necio, que es lo mismo que te hicieron con la palabra antivacunas? Es exactamente hoy con la palabra antisemita. Es exactamente la misma vaina. Nada más que selectivamente compras unas y rechazas otras. Los mismos que crearon esa narrativa del antivacunas, homofóbico, son los mismos que crearon la palabra terrorismo y son los mismos que crearon la palabra en la Comisión Warren de conspiración. Pero más allá de eso, ¿cómo es que un cristiano puede terminar? Miren, fíjense lo que van a ver ustedes a continuación, porque son pastores que están en las redes sociales. Y no es que yo quiera ser duro con estos pastores, es que muchas veces la imprecisión de esta gente, ¿no?, que ya no son niños, o sea, son gente peluda, que tiene familias, que puede pensar, puede ir a internet, puede documentarse, puede leer un condenado libro y hacer mínimamente una precisión de lo que dicen. No, les importa tres pepinos, dicen cualquier estupidez que les sale de la boca y nosotros somos los malos porque los corregimos, ¿no?
No, discúlpeme, pero así no funciona el mundo, ¿no? Ahora, yo entiendo que ustedes están atravesados por posturas escatológicas. De hecho, hace poco en la clase de la Confesión Belga les dije, es inevitable que en Occidente estemos atravesados fenomenológicamente por ciertos conceptos. Miedo, asco, culpa, infierno, sexo, cielo. Obviamente estamos atravesados por ello, de manera que existe una cultura cristiana, sin duda. Y yo entiendo también que ustedes están atravesados por posturas escatológicas, pero gente, estar atravesado por culturas escatológicas o por conceptos no quiere decir que no puedan pensar objetivamente. Porque hay una gran diferencia entre fe y fanatismo. Y miren, ahorita si quieres, o ceguera, te invito a subir, porque de hecho voy a aludirte hoy. Y si quieres tener derecho de réplica, te invito a subir porque las estupideces que salen de tu boca, de verdad, alguien debe ponerte un alto. Miren, Entremos ahora en un punto que no podemos pasar por alto. aquí está este señor, ¿no? Que yo no sé si ellos eh, se ponen licenciado, maestro, doctor para compensar algo. Yo pienso que es así, ¿no? Para compensar una necesidad que ellos tienen de aprobación o legitimarse ellos mismos de que lo que están diciendo es válido porque son licenciados o cualquier cosa que se les va ocurriendo. Bien, aquí está el licenciado Ceguera. Licenciado no sé en qué, si en teología, en filosofía, en psicología. Supongo que en teología, ¿no? Porque es pastor de las asambleas de Dios. Entonces supongo que en teología. Debe haber curso al Isumo, una cosa de esas, una vaina de esas que tienen las asambleas. Yo no tengo ningún problema con este señor, ¿no? Él puede tener su postura escatológica, eso no es ningún problema. Sabemos que existen dispensacionalistas, amilenialistas, toda esa vaina, yo lo sé. Ese no es ningún problema. El problema es, miren, fíjense las declaraciones que hacen y cómo un niño de secundaria les puede decir, usted está loco, papá. O sea, lo que usted está diciendo no se colige con la realidad, ni siquiera con la geología, nada. O sea, las declaraciones que usted hace están estúpidamente sacadas de contexto. Pero ponga atención, mira. Entremos ahora en un punto que no podemos pasar por alto. Los sismos recientes en Irán. Ok. Sismos recientes en Irán. Él va a hacer eco de 3 sismos que hubo, ¿no? Y obviamente sismos hay en todo el mundo. Ay, ahorita les voy a explicar. Hubo 3 sismos en Irán de entre 5 y 6 grados Richter, ¿no? Esos sismos normales existen en todo el mundo, ¿no? En todos los cinturones de fuego, en todas las placas tectónicas siempre se están moviendo. De hecho, ahorita les voy a poner el panorama. Un sismo de 5 grados es algo muy normal. Un sismo de 6 grados es lo más normal del mundo. Preocúpate cuando sea un sismo de 9 grados, ¿no? Como el que le pegó a Chile. Un sismo de 10 grados sería una locura. Eso sería un sismo de juicio final, que es raro que sucedan porque se mantiene muy estable el asunto de los sismos. Pero acá este señor ya me puso, ¿no? Que los sismos a Irán son un juicio de Dios. Vea. Sí, así como lo estás escuchando, recientemente ha temblado en Irán. ¿Sabías que entre el 17 y el 20 de junio, mientras esta guerra se desarrollaba, Irán fue sacudido por 3 temblores importantes? El primero, escucha bien, el 17 de junio en Bazarjan, provincia de Bushehr, zona... Una cosa interesante que este señor no sabe es que en Bushehr está una planta nuclear de Irán y que efectivamente es una de las plantas que nadie toca. Por sabes que ahí sí, en esa planta nuclear hay defensa aérea de los S-400 de Rusia, porque esa planta está en colaboración con Rusia. ¿Por qué no bombardea a Estados Unidos? Para que tu discursito casque. Bushehr efectivamente debería ser una de las plantas más peligrosas. ¿Por qué? Porque tiene que tener defensa aérea rusa, los S-400, y porque está aliado con Rusia en esa planta. Ah, eso no te lo dicen los medios de comunicación. Pero efectivamente en Bushehr hubo un sismo, ¿no? De 5 grados y este tío dice que es un juicio del fin del mundo. Mire, es que de verdad, hermanos, yo no les critico que ustedes sean dispensacionalistas o que compren toda esta locura, ¿no? Al estilo Bolaines. Lo que les critico de verdad es que, a ver, no es difícil hoy, de verdad, Oseguera, hoy no es difícil. Mira, hay páginas especializadas que monitorean los sismos en tiempo y forma 24/7 en el mundo y tú puedes consultarle, te das cuenta que en este momento, Ceguera, hay cerca de 200, 300 sismos en el mundo. Si yo siguiera tu narrativa, tendría que llegar a conclusiones disparatadas. Entonces, cuando yo corrijo este tipo de cosas, la gente se me echa encima porque la ignorancia llega a ser muy atrevida. O sea, la ignorancia no es mala. Puede ser un salvoconducto para ti porque puedes decir, no sé. Y no sé, incluso implica sabiduría, ¿no? Porque implica una suerte de, no sé, de hasta reconocimiento de tu propia necesidad de entender las cosas. Pero no, cuando la ignorancia se vuelve atrevida y hace este tipo de declaraciones, es cuando dices, caramba, estos tíos son licenciados y pastores y maestros de nuestro pueblo. Pero bueno, escuche lo que va a decir. Una cercana a instalación inicial. El segundo sucedió el 19 de junio en Kashmar, al noreste del país. Y el tercero, el más fuerte, el 20 de junio, con un sismo de magnitud de 5.1 en... El más fuerte, Dios mío. El siguiente, el más fuerte, un sismo de 5 grados, ¿no? O sea, un sismo que ni siquiera hace temblar una copa en una mesa. Son sismos normales, la Tierra se está moviendo constantemente y no sé si fuiste a la secundaria, pero se llaman placas tectónicas, constantemente están en movimiento, ¿no? En la corteza terrestre, eso te lo enseñan en la secundaria y te vas a dar cuenta que es lo más normal del mundo. De hecho, estos se llaman fenómenos naturales. Comte, cuando habla, por ejemplo, de los 3 estadios del saber, te va a decir que uno de los problemas que tuvo justamente el ser humano en su evolución es que le otorgaba a los fenómenos naturales, les otorgaba dimensiones metafísicas. Es decir, cuando había un rayo, decían era Zeus, cuando había un eclipse, era Cuculcán, cuando había un terremoto, decían que era Sarampahuilo, ¿no? Bueno, eso acaba con la filosofía, que es el segundo estadio metafísico, cuando le encontramos una respuesta racional a los fenómenos naturales. Fenómenos naturales porque ocurren normalmente en la naturaleza, ¿sí? Así están determinados, así Dios estipuló que sucedieran estas cosas, y por eso son naturales. O sea, si sigues otorgándole a los fenómenos naturales explicaciones metafísicas, estás regresando en lo intelecto occidente. Irónicamente, por eso les digo, esta gente es fanática. O sea, porque la fe y la razón deberían ir de la mano, ¿no? O sea, trabajar juntas. No, esta gente jondea la razón, la agarra a patadas, se va por el fanatismo de sus conclusiones teológicas y luego se enoja cuando alguien los corrige. Es de verdad, un sismo de 5 grados es normal. En este momento, mira, déjame te presento algo. En este momento, es más, y es que esto tampoco es como que algo, no es como que yo les estoy presentando la vaina, ¿no? De, Edgar descubrió la... Mira, en este momento, monitoreados 24/7, estos son los terremotos que están ocurriendo en el mundo en este momento, tú, mi querido Ceguera. Te vas a dar cuenta que el patrón que siguen es que la mayoría de ellos son 5 grados.
5 grados, 4 grados, son terremotos normales. Y te vas a dar cuenta de algo aquí, mira, esto te lo enseñan en la secundaria. Estas líneas rojas que tú estás viendo aquí son los cinturones, ¿no? Donde chocan las placas tectónicas. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos, mira, aquí está uno, aquí hay un cinturón que atraviesa justamente por Israel. Entonces, si algún día hay un terremoto en Israel, yo voy a concluir que fue el juicio de Dios. Y efectivamente, mira, efectivamente acá en Irán, aquí está otra falla tectónica, mira, aquí está. Así que es normal que efectivamente haya terremotos en estos lugares. Es muy probable, mira, que aquí donde atraviesa la famosa falla de San Andrés en México, esta parte, debido a esta falla de San Andrés, termine dividiendo las Bajas Californias, justamente porque es un fenómeno natural, ¿no? Y aquí, mira, hubo 4 terremotos en Estados Unidos, tu gran aliado, lo cual significa que el juicio de Dios está cayendo sobre esa nación putrefacta, ¿no? Eso, según tu forma de ver el mundo. Guatemala está bajo juicio en este momento porque hay un terremoto de 5 grados, mira. En este momento Lima, Perú está bajo juicio, Chile está bajo juicio, el Atlántico está bajo juicio, acá cerca del Mediterráneo está bajo juicio, China está bajo juicio, Japón está bajo juicio, por acá Alaska está bajo juicio, ¿ah? Todos estos países están bajo juicio según la clase, según la visión, ¿no? Apenas 210 kilómetros de Teherán. Ahora yo me pregunto, ¿todo esto es una coincidencia? ¿O estamos viendo el juicio de Dios comenzando a manifestarse sobre esta nación que ha levantado su puño en contra? Entonces, gente, yo de verdad es que yo no quiero ser grosero con ellos, ni tampoco quiero ser duro con ellos, pero mira las estupideces que dicen, que el juicio de Dios está comenzando a manifestarse con terremotos de 5 grados, ¿no? Que son normales, fenómenos naturales, y que no es coincidencia. Pero por supuesto, si él deja esto hasta aquí, si él dejara esto hasta aquí, podríamos simplemente decir, bueno, es una persona fanática, pero no. Obviamente el condicionamiento operante tiene que tener un refuerzo, y un refuerzo positivo que legitime lo que él siente. Como él siente que está diciendo la verdad y por eso tiene que compensar, ¿no? Con licenciado, querubín, apóstol, todo lo que él dice, nos va a meter un texto bíblico. Y aquí es donde yo digo, yo por eso con los dispensacionalistas no me gusta hablar, porque citar textos bíblicos cualquiera puede citarlos. De hecho, lo de menos es citar textos bíblicos. Estos tíos citan textos bíblicos hasta para ir al baño. El problema es cómo citan los textos bíblicos. Primero nos dice que un fenómeno natural es un juicio de Dios y ahora nos va a decir un texto bíblico que legitime lo que él está diciendo. Mira, escuche, ponga atención. Del pueblo escogido. La escritura nos muestra que Dios usa la naturaleza como instrumento de juicio contra las naciones que se oponen a su voluntad. Ok, vamos a tomar punto por punto lo que él está diciendo. Entonces, todas estas naciones que en este momento, porque quizás estos cegueros no los mira, todas estas naciones que en este momento están teniendo temblores, ¿no? De 5 grados, pues están recibiendo el juicio de Dios por oponerse. ¿Pero oponerse a qué? Aquí es donde empieza justamente la visión sionista renfanita, idolátrica y fanática de estas personas. ¿Oponerse a qué? ¿Oponerse al Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que en la visión de este señor esto ocurre por oponerse al Hijo de Dios? ¿No? No, esto ocurre porque en la visión de este sionista es oponerse a Israel. Y por eso les digo, interpretan ya no solamente la Biblia, y esto es lo triste, ya no solamente interpretan la Biblia, que sería lo de menos, ¿no? Tú puedes meterlos allá, este tío pertenece a la Edad Media, como los que les untaban pelo de rata a las personas para curarles la viruela. Tú no sabes con qué te va a salir, pero efectivamente es un fanático y lo puedes ahí catalogar y decir, bueno, hay que entender, este tío es un fanático. No, no interpretan solamente la Biblia, interpretan toda la realidad en la que se desenvuelven utilizando la Biblia. Y entonces un fenómeno netamente natural ahora tiene connotaciones metafísicas asociadas a Israel. O ceguera, fanático. Fíjense lo que les estoy diciendo. Este es un fenómeno natural, ¿verdad? Hoy lo podemos explicar, podemos otorgar causas racionales, naturales a este tipo, o explicaciones naturales, racionales a este tipo de fenómenos. Como en la Edad Media se quedaron asombrados porque se dieron cuenta justamente que los planetas tenían una órbita elíptica o que giraban alrededor del Sol, etc. Esto ya se puede explicar. Pero este señor, no solamente interpreta su realidad, porque no es mi realidad, lo que él está diciendo es una estupidez. No solamente interpreta, dice, gente, se pudrió Júpiter por sus tormentas violentas. Gracias, mi querido tocayo. Esta gente no solamente interpreta su realidad, quiere que mi realidad también sea vista desde su lente. Entonces no vayan ustedes a creer que estos terremotos que ahorita está sufriendo Perú, México y todo, es más, muy probablemente ahorita esté aquí temblando en Chihuahua, ¿no? Yo qué sé, pero es normal. No vayan ustedes a creer que son fenómenos naturales, no. Es porque estos países están en contra de Israel. Aquí es donde se pudre, váyanse al carajo, ¿no? O sea, estas tonterías yo no las puedo pasar. Y por eso les digo, yo amo mucho el pentecostalismo. Yo creo que el pentecostalismo es una forma legítima de vivir la fe y que recuperó ciertos elementos de la espontaneidad de la vida espiritual, legítima, ciertamente, porque cuando haces un estudio antropológico de la vida espiritual de los pueblos, siempre hay un elemento ahí que tiene que sobresalir, que es la necesidad del hombre de vincularse con Dios. Y la neumatología del pentecostalismo absorbió muy bien eso y logró canalizar dentro del cristianismo muy bien eso. Perfecto. Si no se sacan esta basura de la cabeza, esto los está pudriendo. Esto los está pudriendo. Porque ya ni siquiera son dispensacionalistas, son fanáticos sionistas. No solamente me interpreta un fenómeno natural, ¿no? Con connotaciones metafísicas asociadas a la Biblia, sino que me lo interpreta asociado a Israel. Y no solamente a una nación no bíblica, no, al estado político de Israel. No, gente, ya esto es una locura, discúlpeme. Pero bueno, todos estos puntitos anaranjados que usted está viendo son terremotos que están sucediendo, que han sucedido en las últimas horas. Y siguiendo la lógica del licenciado en licenciatura, hay muchos licenciados en licenciatura.
pues entonces estas naciones están bajo el juicio de Dios, pero no están bajo el juicio de Dios por haber rechazado a Cristo, no, por rechazar a Israel. Levantado su puño en contra del pueblo escogido. La escritura y el Ya lo tercero, que el más dice. fuerte, el 20 de junio, con sismo de magnitud de 5.1 en Sebnam, apenas 210 kilómetros de Teherán. Ahora yo me pregunto, ¿todo esto es una coincidencia? ¿O estamos viendo el juicio de Dios comenzando a manifestarse sobre esta nación que ha levantado su puño en contra del pueblo escogido? De hecho, es una imprecisión eso que estás diciendo, Ceguera. Irán no levantó su puño contra Israel, es lo contrario. Israel bombardeó Irán. O sea, ¿hasta dónde tienen que llegar estas personas? Fíjense hasta dónde tiene que llegar su fanatismo para decir que estos terremotos que están sucediendo, que sucedieron en las horas pasadas sobre Irán, terremotos normales, porque por ahí pasa una falla geológica, estos terremotos, dice, son porque Irán levantó el puño contra Israel. ¿Pero qué rayo estás diciendo, señor? Fue Israel quien atacó a Irán. De hecho, estamos en medio de una guerra justamente porque Israel atacó a Irán. Y todo el medio Estados Unidos está en contra de Donald Trump porque Estados Unidos atacó a Irán. ¿No les funciona el cerebro o qué? Esto ya yo no sé si esto ya siquiera pudiera llamarse sionismo. O sea, esto es una locura descarada. Es una forma descarada de manipular los hechos, manipular la realidad, manipular el mundo de las personas. Es una locura descarada. Seamos sinceros, gente. Yo, mira, ni siquiera tengo que estar en contra del sionismo, ni siquiera tengo que estar en contra del dispensacionalismo. Cualquier persona con dos dedos de frente te va a decir, oye, ¿cómo que Irán levantó su puño contra Israel? Si el que bombardeó a Israel fue Irán, por eso está la condena, el derecho internacional. ¿Sabes qué te van a decir? Te van a sacar un texto bíblico para justificar eso y para que no entren en sesgo cognitivo, porque por supuesto, en la cabecita de estos genios, licenciados y doctores, en la cabecita de estos fanáticos, no cabe la posibilidad de que Israel sea el malo. Por eso ahora me convirtió un fenómeno natural, ¿no? Como los terremotos, en juicio de Dios para las naciones por no apoyar a su becerro de oro. Y entonces, yo a veces cuando hago aquí programas, mucha gente considera que yo soy muy duro. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Es más, Ceguera, si tú quieres subir y hacer una defensa de tus terremotos, mira, si tú quieres subir y hacer una defensa de tus terremotos y decir que las naciones están bajo juicio con terremotos de 5 grados, te doy el derecho a réplica. Ahí está. No quiero que suba nadie más, por favor. No agarren el link, ni quiero que suba nadie más. Quiero que suba este señor, que es defensor del sionismo, ¿verdad? Que es un movimiento político que tiene sus nexos con la teología y que me explique cómo el sionismo tiene que ver con terremotos. Bueno, hasta aquí creo que va quedando claro, ¿no? La locura de estos tíos, miren. La escritura nos muestra que Dios usa la naturaleza como instrumento de juicio contra las naciones que se oponen a su voluntad. Y esto mismo lo dice Isaías. Isaías capítulo 13, verso 13 declara: por tanto yo haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar y la indignación de Jehová de los ejércitos y en aquel día de su ardiente furor. Entonces aquí nos da una cita, ¿no? Nos cita Isaías. Es por eso yo cuando hablo con sionistas, hermanos, miren, no es que yo no sepa Biblia, ¿no? Yo te puedo citar la Biblia sin ningún problema. Para mí el problema es epistémico, o sea, el problema no es de citar textos de la Biblia. Fíjense el texto que nos acaba de citar. O sea, literalmente agarra un texto y se limpia el trasero con él. Nos cita un texto, ¿sí? Un texto apocalíptico que habla del bamboleo de la tierra, que es una forma básicamente metafórica de hablar, y lo asocia a la estupidez que se le ocurrió ahorita de que los terremotos son juicio de Dios. A ver cómo concatena, ¿no? Ya le mandé el link, a ver cómo concatena todos los terremotos que están en este momento sufriendo el mundo. Ni sufriendo, son 5 grados, ¿no? En la escala de Richter no es nada. ¿Cómo lo concatena? ¿No? ¿Cómo lo hace? No lo puede hacer. Es fanatismo. Y esto mismo lo dice Isaías. Isaías capítulo 13, verso 13 declara: por tanto yo haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar y la indignación de Jehová de los ejércitos y en aquel día de su ardiente furor. Bueno, entonces estamos viendo ya el cumplimiento en vivo y a todo color del pasaje de Isaías, tal como nos lo está citando el licenciado Ceguera, ¿no? Estamos viendo el cumplimiento, así como decía Wolainen, ¿no? Que el Iron Dome era el cumplimiento de Apocalipsis 12. Yo no los puedo tomar en serio porque mientras más me reclaman, me dicen, no, es que tienes que tomar en serio el dispensacionalismo, no hagas monos de paja. ¿Qué mono de paja? O sea, ellos abren la boca y solitos se condenan, solitos se ponen una cuerda en el cuello y se cuelgan. ¿Qué mono de paja? Este señor le dio atribuciones metafísicas a fenómenos naturales y me quiere hacer creer que esos fenómenos naturales están ligados con Israel. Pero vamos a suponer que los terremotos realmente son juicio de Dios. Pues es que los terremotos existen antes de 1948. Es que no hay ni siquiera por dónde ayudarle. A ver, el Estado político de Israel se fundó en 1948. Vamos a suponer que todos los que se oponen a la existencia del Estado político de Israel están sufriendo las consecuencias de los terremotos. Ajá, entonces los terremotos se inventaron en 1948. Va a decir como Bolaines, también la estupidez que dijo Bolaines de que no había ciencia hasta que Israel entró en 1948, que antes andábamos en burro y que ahora andamos en cohete. O sea, en la época de la industrialización de 1800, cuando no existía Israel, las máquinas a vapor, todo eso se lo pasó por el arco del triunfo, hasta que viene Israel y empiezan a interpretar la historia. Gente, seamos serios, no es que de verdad uno quiera ser grosero de verdad con estos fanáticos, pero yo por lo menos los motivo a que si van a tener un programa, ¿no? Mínimamente Dios mío, se
se documenten de las cosas que dicen. Ahora, tienes una licenciatura, lo cual supone que pasaste por el high school, por la secundaria, donde te enseñan el tronco básico de las ciencias naturales, ¿verdad? Y ahí te van a enseñar justamente las capas de la Tierra, cómo está conformada, y ahí te van a enseñar justamente geológicamente, cómo son las placas tectónicas, qué es la corteza terrestre, cuál es el núcleo de la Tierra, qué implica este movimiento de las placas tectónicas. O sea, para tirar todo eso a la basura, lo tiras todo a la basura y lo me dices, los terremotos de 5 grados son juicios de Dios. Son juicio de Dios. El terremoto de 5 grados en la escala de Richbel Meléndez es un juicio de Dios contra Irán. Y luego viene el power, ¿no? Isaías dice que la tierra se va a embolir. Ah, no, Dios mío, váyanse al carajo 1000 veces, ¿no? Yo tengo miedo a veces, ¿no? O sea, yo voy a envejecer que mi hija termine una de estas iglesias, Dios mío, Dios la libre. Tengo que educarla porque... Y entonces estas personas se enojan conmigo, ¿no? Pero licenciados en licenciatura, doctores, ustedes critíquenme todo, ¿no? Yo soy autodidacta, un perro de la calle si quieren, pero no hay que ser muy genio ni muy sabio, como decía López Obrador para sacar petróleo, no hay que ser muy genio para esto. Peruano o ceguera. Falta que diga que en la escala de Richbel Meléndez, ¿no? ¡Woo! Ay, ay, ay. Bueno, vamos a continuar. Hay muchas catástrofes. Acá está otro. ¿No? Ay, Dios mío. Vuelvo y repito. Se supondría mínimamente que a estas personas les funcionara el cerebro, ¿no? La razón. Viven en una cultura occidental, democrática, libre, donde pueden pensar, donde pueden hacer sus ejercicios mentales correctos, objetivos. Es más, la base justamente de Occidente se da por la filosofía que permite deducir, inducir, ¿no? Razonar, hilar ideas, etcétera, pensar objetivamente para sacar conclusiones. No, olvídate de eso. Olvídate de eso. Isaías 5, la tierra se va a bombolear, un terremoto, Israel está recibiendo porque Irán levantó su puño. Y luego desgraciados cínicos. Dicen, Irán levantó su puño. O sea, cínicos desgraciados. Eso es lo que son. Ustedes, no sé quién les dio su título de licenciados. A ver, genio, que Irán levantó su puño. Si retrocedo yo en el tiempo, retrocedo una semana en el tiempo que inició esta guerra de misiles balísticos y de tira y afloja, y pregunto, ¿quién tiró el primer misil entre Israel e Irán? Irán. Así de cínico eres. Así de cínico y descarado es tu retórica, inflamante, porque por supuesto todos los que te siguen te aplauden. Ay, sí, estás desarmando al antisemita. Es todo lo que saben decir. Es todo. Pero bueno, acá tenemos al otro señor, el pastor Verrugas, que ayer me estuvo tirando hate, ¿verdad? Descaradamente sale con su estrella de Renfán a querer asusar a su gente para que la gente siga creyendo esas tonterías. Yo te voy a decir algo, Verrugas, estás del lado equivocado de la historia. De hecho, los millennials y los centennials, estoy convencido de que muchos de ellos van a abandonar estas tonterías. Y no las van a abandonar porque estén del lado malo de la historia, sino porque la historia les ha dado testimonio de que estas tonterías lo único que han servido es para matar gente. Y muy probablemente muchos de ellos no van a abrazar el milenialismo, ni tampoco van a abrazar el preterismo. Muchos de ellos simplemente se van a replantear y van a decir, ya esta vaina se fue de las manos. Estos pastores, estos fanáticos se fueron de las manos y yo no quiero estar comprometido en el apoyo a un fanático. Porque ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los católicos romanos? Cuando yo hablo con un católico romano sobre el Papa, ellos también citan la Biblia. Tú me vas a decir, no, pero está clarísimo lo que yo te digo. Y el católico me va a decir, no, está clarísimo lo que yo te digo. ¿Sabes por qué? Porque el fondo de todo esto es epistemológico. ¿Cómo construyeron ustedes su conocimiento? Y efectivamente, si fueras un poco más confesional, te darías cuenta que las estupideces que dicen no tienen parangón, ¿no? Y que hoy en la vida ustedes pudieran mínimamente informarse y decir, oye, esto no se colige con la realidad, o sea, me estoy brincando las trancas incluso de la razón más básica. No, nada de eso, gente. Ustedes despreocúpense que toda la bola de fanáticos que lo siguen, que nos critican a nosotros de secta, ¿no? Vienen aquí, critican al contenido son secta. No, es que la gente que viene al canal terminó la secundaria. Y entonces sucede no como el pleito que tenía Tertuliano con los filósofos, decir que tiene Jerusalén con Atenas, ¿no? Esa clásica dicotomía. De hecho, se sorprenderían ustedes que muchas de las críticas que me hacen a mí es que porque yo apelo mucho a la filosofía. O sea, ellos piensan que filosofía es cualquier cosa que no esté a favor de ellos, que la filosofía no es una disciplina como tal, o que la filosofía en términos generales ellos no la tengan o no la usen. Ese tipo de declaraciones tan torpes son como las que decían en nuestros abuelos de la letra mata. Esas son las formas en las que ellos se sacan la disonancia cognitiva de haber criado iglesias en ignorancia y que esas iglesias, no en ignorancia, le siguen el cuento a todas las tonterías que ellos dicen. Y ciertamente no, el gran grueso del mundo evangélico pentecostal está metido en esta vaina.
Es tristísimo porque es un pueblo muy noble, es un pueblo muy lindo, es un pueblo genuino, es un pueblo que busca a Dios, pero este germen los está carcomiendo por dentro. Y ahora uno diría, bueno, hay de pastores a pastores. Bueno, pues denme uno, pues, porque al que le pongas la mano sale con una tontería de estas. Si le pones la mano al pastor Bautista, que es embajador de Estados Unidos en Israel, el tío está gritando que bombardean Irán. Si traen a Bolaines, que Bolaines es el mejor de Latinoamérica, el tío dice unas aberraciones que, a ver, dejarían flipando en colores a cualquier científico, aunque él cita a los científicos. Si me pones a Oseguera, que es licenciado del ISUM de las Asambleas de Dios, dice otra suerte de estupideces de que Irán levantó el puño de hierro y que los terremotos son juicios. Si me pones a este tipo de verruga o este tipo lo acaban de patear, ¿no? De ahí de los cabildos, porque obviamente ya no le funcionó la jugada política, ya lo echaron a patadas de ahí. Yo se los dije, tú deberías estar sirviendo a Dios, no andar de ahí de monaguillo de los políticos, al que le pongas la mano. A ver, ¿cuál le ponemos la mano? ¿Cuál? Es que ustedes no se dan cuenta que detrás del telón de todo esto hay un compromiso con Israel, y al comprometerse geopolíticamente con Israel quedan cortos. Quedan muy cortos, porque ¿qué saben estos tíos de historia? Lo han demostrado. A ver, este señor licenciado, miren las barbaridades que está diciendo, dándole implicaciones metafísicas a los terremotos. Bueno, pues eso es retroceder, ¿no? A la época donde se intentaba explicar fenómenos naturales con implicaciones metafísicas antes de la filosofía, o Tales de Mileto. Tales de Mileto, cuando él dice, bueno, predice un eclipse, miren, porque hay fenómenos naturales, da inicio a la filosofía. O sea, estos tíos retrocedieron en el tiempo a la época de las cavernas, a la época de la Edad Media, donde literalmente te untaban pelo de rata para curarte la viruela, y estos tíos están satisfechos. Dicen, no, sí, es que es la Biblia. Pero es que la Biblia se ha utilizado en todos los tiempos para legitimar esta y muchas más estupideces. Deberías sentirte orgulloso de lo que la Reforma Protestante trajo, ¿no? Que es justamente esta liberación del pensamiento y la individualidad para que puedas pensar sin que nadie te esté atacando. No, gente, lo tiran a la basura y se orinan en él. O sea, Dios mío, yo paso de enojarme, indignarme, a sentir risa en ocasiones, pero tampoco me quiero ver superiores como a ellos, ¿no? Porque hay gente más superior, siempre hay alguien que te supera. Pero miren la diferencia, yo estoy dispuesto a aprender de los mejores. Quisiera aprender de los mejores. Cuando este muchachito llevó a Bolaines a su canal, yo dije, bueno, ciertamente dicen que este es uno de los más capos. Y yo hice un análisis, pero ¿cómo haces un análisis con una persona que dice que Isaac Newton inventó la relatividad? ¿Cómo haces un análisis de una persona que dice que no había tecnología hasta que Israel entró a Medio Oriente? ¿Cómo haces un análisis serio con una persona que utiliza Apocalipsis 12 y dice que el cumplimiento de Apocalipsis 12 es el Iron Dome? O sea, ¿cómo los puedes tomar en serio? ¿Cómo? Si las declaraciones históricas que hacen son una barbaridad estúpida, si las declaraciones de ciencias naturales, de ciencias de la que le pongas, o sea, están plagadas de tonterías, o sea, seamos sinceros. Dice, ya no es ni derecha ni izquierda, ahora es sionista. Dios mío, sí, así es. Pero bueno, aquí viene la declaración, mira, aquí viene la declaración. Ahora el tío nos va a dar una cátedra, ¿no? De historia geopolítica, y nos va a decir cómo funciona el mundo y cómo va a funcionar el mundo. Les doy un consejo, gente, les voy a dar un consejo. Miren, no está mal que ustedes sean dispensacionalistas. No hay ningún problema. De hecho, lo hemos dicho en otras ocasiones en este canal, ¿no? Usted puede ser dispensacionalista, lo que le venga en gana. Ese no es el problema. El problema es que cometan estas tropelías descaradamente y se sientan indignados cuando uno los corrige. Ahora, ciertamente yo he dicho, el dispensacionalismo concluido lógicamente te lleva al sionismo. Porque cuando hablamos de Israel, esta gente lo identifica, ¿no? Lo identifica en el tiempo y en el espacio, y tienen que comprometerse con que esa identificación es Medio Oriente 1948 y de ahí en adelante. Antes de 1948 está más complejo porque se podía hablar de Israel en un tono más genérico de los judíos dispersos en el mundo. No, después de 1948, estas generaciones que vienen después del 48 tienen que tomar la agenda sionista. Porque si queremos localizar Israel, ¿dónde lo vas a localizar? En el proyecto político. De hecho, no es un proyecto religioso, que sería lo más común, ¿no? Un proyecto religioso de judíos que se pueden identificar porque siguen la religión judía. No, porque hay judíos ateos. No es un proyecto genético, porque el actual Estado de Israel está conformado por una mezcla, un crisol, un matiz de mestizaje, ¿no? De mezclas que se han dado en el último milenio, en donde tenemos hoy a la cúpula que gobierna en Israel, cambiándose el apellido como Netanyahu, que se llama Milekowski, se puso Netanyahu, porque vienen de Europa del Este, tienen ascendencia, casi el 40% europea. Entonces no es un proyecto genético porque no existe la raza de Israel. Entonces el compromiso con estos señores es un compromiso político. Yo quisiera de verdad, Dios mío, que tuvieras la oportunidad de abrir los ojos y darse cuenta de que ellos no están comprometidos con ningún aspecto religioso, con ningún aspecto genético, étnico. Están comprometidos con un aspecto político que nació en 1948, que viene bien auspiciado desde el siglo XVIII, siglo XIX, que se llama sionismo. El sionismo que desplazó a más de 700,000 personas, palestinos, que estaban ahí viviendo y que muchos de ellos eran judíos.
Semitas. Pero bueno, es la conclusión. La conclusión no es malo que tú seas dispensacionalista, pero ¿cómo te libras del sionismo? Si el dispensacionalismo que apoya hoy Israel, apoya un Israel localizado. Mira, la única forma en la que yo pudiera ser dispensacionalista es esta. No sé si hay alguien que tenga una visión dispensacionalista así. La única forma en que alguien pudiera ser dispensacionalista es esta. Que aunque tuvieran un reconocimiento del pueblo de Israel, este reconocimiento fuera genérico. Es decir, están expatriados en todas partes del mundo y un día Dios los recogerá y etcétera, etcétera. No, no, el compromiso es político, el que tienen ellos. El día de su ardiente furor. Hay muchas catástrofes, hay muchas situaciones que podrían pasar. Por eso es que consideramos que la tercera guerra mundial será en el Armagedón, en la segunda venida de Cristo, como dice Zacarías 14:4, cuando Jesús venga aquí a la tierra a ver la batalla de Armagedón, que ahí va a ser la tercera guerra mundial, donde todos los ejércitos de China, Rusia y el Oriente se van a preparar para atacar Israel, lo van a sitiar Israel. Y ahí Jesús va a salir en defensa, no se va a enfrentar al anticristo, al falso profeta y todo lo que quieran destruir Israel. Eso no tiene ningún sentido. Entonces la tercera guerra mundial va a ser en el Armagedón. Entonces Lastra, si se desata una tercera guerra mundial, va a tener que negar, ¿no? Aquí se comete una falacia de ninguno es escocés verdadero. Ninguno es escocés verdadero. ¿Por qué? Porque en la mentecita del señor Berruga, él tiene que irse en el chupe antes de la tercera guerra mundial. Entonces si mañana hay una tercera guerra mundial, ¿no? Definida específicamente como el enfrentamiento entre 3, 4 países de diferentes bloques, Lastra va a tener que negarla. Y Lastra se va a convertir ahora en el, así como ¿cómo se llama? Lisboa se convirtió en el unificador, ¿verdad? Del catolicismo y el calvinismo. Lastra se va a convertir en el adalid geopolítico que nos va a decir qué es una guerra y qué no es una guerra. Y como él ya concluyó, no basado en los estudios geopolíticos, no, cómo funciona el mundo, o qué es en sí mismo una declaración de guerra, o qué es una guerra, como él ya concluyó que él se tiene que ir en el chupe antes de la guerra, cualquier guerra que surja entre actores políticos, ¿no? en los próximos años o pronto, él la tiene que negar. ¿Por qué? Porque si no se fue en el chupe, no es la tercera guerra mundial. Esta forma en que ellos interpretan la realidad es estúpida, gente. O sea, seamos sinceros. Seamos sinceros con esto. Esto se llama presuposición. Lo que tendrías que probar, lo asumes como verdadero y lo vendes como verdadero. Él ya concluyó que no puede haber tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque él ya concluyó que la tercera guerra mundial es el Armagedón. Yo me pregunto, ¿qué pasó cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial? ¿No habría dispensacionalistas que concluyeron una locura así? ¿Que Hitler era el anticristo? ¿Que los países que se estaban juntando sería contra Dios? Ya Jesucristo aparecería pronto. Saludos, dispen, como le dice de Primera de Pedro, tío, saludos, Hugo Cirilo. Gracias, mi querido Hugo. Yo me imagino que cuando murieron 65 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, estos tíos se quedaron flipando en colores cuando no vino Cristo, ¿no? Y que muchos de ellos, porque ya se celebraban los congresos sionistas antes de 1948, muchos de ellos dijeron, no, Hitler es el anticristo, y ataron cabos, ¿no? Y entonces el eje del mal representa justamente esas fuerzas que quieren pelear contra Israel, y el eje del bien, ¿no? Que son obviamente todo lo que conforma la OTAN, son los que están a favor, ¿no? Del pueblo de Israel. Todos este tipo de locuras se les van cayendo sobre la marcha. Ya no pueden decir eso de la segunda, ahora se brincan hasta la tercera. Tercera guerra mundial, no, ese es el Armagedón. Pero vamos a suponer que viene una guerra mundial, ¿no? Mañana se desata una guerra mundial y se mueran 150 millones de personas o 1,000 millones de personas. Bueno, para Lastra eso no es una guerra mundial. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir el chupe, la gran succión, la succión de la verruga, que ya hay tratamientos muy buenos, ¿no? Que te pueden quitar esa vaina de la cara y que no son caros. Pero bueno, la vaina con esto es que, no sé, esta amalgama que ellos hicieron con el sionismo les juega en contra. Y vuelvo y repito, no es que uno quiera ser grosero con ellos, es que noten, por favor, que las únicas personas que pueden seguir estos personajes son gente ignorante, que no tienen la secundaria concluida, que mínima, jamás una licenciatura donde les enseñen a usar el pensamiento crítico, y gente que es fanática igual que ellos. Porque una persona que realmente piense, utilice el cerebro y les diga, a ver, ¿cómo que un terremoto tiene una causa metafísica y hay 300 terremotos en este momento y que el terremoto es juicio de Dios? Pues tenemos a 300 naciones en juicio de Dios por no apoyar a Israel, ¿no? ¿Cómo? ¿No sería más mejor una explicación natural a ese evento? No, porque yo ya leí en mi Biblia Isaías que la tierra se bamboleará, ¿no? Dice por acá, Jacqueline dice, por comentarios de estos fanáticos sionistas, sé que muchos nos ven mal a los cristianos porque piensan que tenemos media neurona como ellos. Hace unos días, a nuestros queridos adalíes renfanitas, vamos a continuar con las locuras que se les van ocurriendo para que vean ustedes las imprecisiones en las que entran. Miren, vean nada más ustedes. Entremos ahora en un punto que no podemos pasar por alto. Los sismos recientes en Irán. Sí, así como lo estás escuchando, recientemente ha temblado en Irán. ¿Sabías que entre el 17 y el 20 de junio, mientras esta guerra se desarrollaba, Irán fue sacudido por 3 temblores importantes? El primero, escucha bien, el 17 de junio en Bazarjan, provincia de Bushehr,
zona cercana a instalaciones nucleares. El segundo sucedió el 19 de junio en Kashmar, al noreste del país. Y el tercero, el más fuerte, el 20 de junio, fue un sismo de magnitud de 5.1 en Sebnam, apenas 210 kilómetros de Teherán. Ahora yo me pregunto, ¿todo esto es una coincidencia? ¿O estamos viendo el juicio de Dios comenzando a manifestarse sobre esta nación que ha levantado su puño en contra del pueblo escogido? La escritura nos muestra que Dios usa la naturaleza como instrumento de juicio contra las naciones que se oponen a su voluntad. Y esto mismo lo dice Isaías capítulo 13, verso 13 declara: por tanto yo haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar y la indignación de Jehová de los ejércitos y en aquel día de su ardiente furor. Hay muchas catástrofes, hay muchas situaciones que podrían pasar. Por eso es que consideramos que la tercera guerra mundial será en el Armagedón, en la segunda venida de Cristo, como dice Zacarías 14:4, cuando Jesús venga aquí a la tierra a ver la batalla de Armagedón, que ahí va a ser la tercera guerra mundial, donde todos los ejércitos de China, Rusia y el Oriente se van a... Me encanta que dice todos los ejércitos y menciona a China y Rusia. Y menciona conveniente China y Rusia porque en su cabecita China y Rusia son Gog y Magog y de ejércitos no sabe. Y yo creo que si yo le pongo un mapa y le pregunto dónde está, por ejemplo, Yemen, Libia, Líbano, todo eso, no va a saber. Eso es así, ¿no? Porque en realidad interpretan la realidad de esa visión sionista en la que los malos son China y Rusia, por supuesto, porque quieren acabar con Israel, ¿no? Así nada más, gente. O sea, no es tan complejo con estos tíos. Van a preparar para atacar Israel. ¿Ve? China y Rusia quieren atacar a Israel. Bueno, ayer le hicieron una pregunta a Putin muy interesante respecto a si él se hubiera involucrado en una guerra defendiendo a Irán. Y fíjense que irónicamente Putin dice lo siguiente. Bueno, dice, hay cerca de 2 millones de judioparlantes, no rusoparlantes entre los israelitas. Porque ciertamente, para quien no sepa, cuando Rusia era todavía una zona agrícola, agraria, 1917, antes de la revolución bolche judía, ahí estaban asentados la mayoría de los judíos, en Rusia. O sea que muchos de estos judíos tienen ascendencia eslava también, como muchos tienen ascendencia europea del Rin, Europa del Este, empezando por Netanyahu, porque ellos habitaron toda esa zona. Entonces lo que dice Putin tiene mucho más sentido que lo que dice una persona que debería tener mínimamente la cabeza para decir Rusia va a destruir Israel. Ahora, si hablamos de forma geopolítica, ¿por qué quisiera Rusia meterse en una guerra? Yo se los dije, si no puede acabar en una guerra con Ucrania, ustedes le han dado demasiado poder a Rusia. Rusia tiene la economía de un país tercermundista como México. ¿Cómo sostiene 2 frentes de batalla Rusia? Ah, no, pero en la mentecita de esta persona, como Rusia es Gog y China es Magog, o Magog y Gog, Rusia tiene que ser el malo. Pero ojo con esto, porque esto viene muy bien tipificado en el libro que les acabo de decir la semana pasada, de la forma en que se creó la visión política sionista. Miren, acá está en el dispensacionalismo de Daniel Hummel, cómo la lucha evangélica por el fin de los tiempos modeló una nación. Rusia se ve justamente como el ala comunista, izquierdista, ¿no? El ala comunista izquierdista, eso es Rusia. Bueno, Rusia actualmente no es comunista. No sé si sabía el señor Lastra eso, ¿no? Y esa fue parte de la retórica de la Guerra Fría. No sé si sepa lo que es una Guerra Fría. Y debo decir algo, cuando yo estudié en el seminario de las Asambleas de Dios, debo decir, en la clase de apologética, me acuerdo mucho. Una vez el pastor que nos estaba enseñando, bueno, imprecisiones cometen todos, no pasa nada, uno puede rectificar y procesar las cosas y decir, bueno, sigo adelante. El pastor nos dijo que la Guerra Fría se llamó Guerra Fría porque se había librado en el invierno, ¿no? Y yo dije, Dios mío. Bueno, pero ciertamente esa retórica que se usó en la Guerra Fría cuando se escaló armamentísticamente entre el bloque comunista y el Estados Unidos capitalista, fue cuando se empezó a usar esa retórica incendiaria, esas peroratas contra el izquierdismo, contra el comunismo. Ahí se fraguó gran parte también del que el sionismo va a amamantar, ¿no? Los rojos, los comunistas, Gog, Magog, los malos que están en contra de Israel. Y ahí se amamanta la otra parte. Israel es la democracia del mundo, los aliados, los líderes. Así Israel mate 150,000 gazatíes. Es la democracia, son los buenos, porque sigue la retórica incendiaria todavía como un fantasma, dejando esos vestigios en que el bueno y el malo. Israel no es bueno. ¿Cuándo van a entender eso? ¿Cuándo van a entender eso, Mr. Berruga? Que Israel no es bueno. ¿Cuándo se te va a meter eso en la cabecita? Que no puede ser bueno mientras mata a 150,000 personas violando el derecho internacional. Y que nadie te puede hacer nada, porque Benjamín Netanyahu ha sido fichado, por eso no suelta el poder, que nadie te puede hacer nada porque tu papi Estados Unidos veta todas las cuestiones del derecho internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuándo te irá a entrar eso en la cabecita, no? ¿Cuándo? ¿Cuándo les va a entrar eso en la cabecita? Que ustedes, si van a hablar de geopolítica, leanse mínimamente un libro. Si van a hablar de historia, chequen dónde están los países para que no les pase lo que le pasó a Ted Cruz. ¿Cuánta gente tiene Irán? No sé. Bueno, y si vas a bombardear Irán y le pides que evacúen a Teherán, que tiene 10 millones, ¿cómo evacúas a 10 millones en la noche antes de atacarlos? Por eso es preciso saber cuánta es la población que tiene Irán. Si nosotros no queremos daños colaterales, que fue otro término que se utilizó en el 2001, ¿no? Para todas esas matanzas que como Assange descubrió, si no queremos eso,
pues tendremos que mínimamente saber qué rayos es Irán. Ahora resulta que el señor Berruga, ¿no? El señor Berruga está muy enojado los renfanitas porque dice que estoy insultando a... ¿No les parece un insulto lo que él hace? Por lo menos mi insulto es directo, pero el insulto de él es velado. Y le tiene en la cabeza el cerebro comido a todos los seguidores renfanitas junto con él. Dice por acá que tanto odio al mejor país del mundo. Ay, señor. ¿En qué sentido Estados Unidos es el mejor país del mundo? Es otra vez, estas son imprecisiones, propaganda. Se compara, por ejemplo, el servicio de salud o se compara, por ejemplo, el estilo de vida que tienen los países nórdicos al de Estados Unidos. Jamás. Ve y ve una encuesta. Si te refieres a que el país más poderoso del mundo, sí. Pero cuando hablas de mejor, estás hablando de un estado de bienestar subjetivo. Y no es que yo te trate de ignorante, mi querido Noel, pero es que el uso de las palabras cuenta. Cuando tú hablas de mejor, ¿en qué sentido hablas de mejor? ¿En sentido económico, cuando tienes una epidemia de fentanilo? ¿En sentido moral? ¿En sentido militar? ¿En qué sentido utilizas la palabra mejor? Porque la palabra mejor, al hablar de un estado de bienestar, es subjetivo cuando no lo aplicas a algo. ¿En qué sentido Estados Unidos es el mejor país del mundo? Por ejemplo, una de las mayores encuestas que se ha hecho, que la leí últimamente, dicen que los países hispanoamericanos son más felices, ¿no? Puntuando ciertas preguntas que los países nórdicos, europeos y estadounidenses. ¿Somos los mejores países del mundo? Ahora, si quieres decir que es el mejor país del mundo porque puedes ganar dólares mientras acá en Latinoamérica se ganan pesos, bueno, ahí estás hablando específicamente de algo. Y nos metemos en el tema de la economía. Bueno, la deuda externa de Estados Unidos, trillones y trillones de dólares sin pagarla, te habla efectivamente de cómo se maneja ese país. Ese país hace valer su dinero con bombas. Si Estados Unidos no tuviera respaldo, si Estados Unidos siguiera teniendo el respaldo antes de Bretton Woods en el oro, Estados Unidos no existiría. Estados Unidos le quitó el valor de su dinero al dólar en los tratados de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial y le dio un valor fiduciario. ¿Y quién le da el valor al dinero de Estados Unidos? La guerra, el poder de Estados Unidos, el poder militar. Ahora, Estados Unidos es el mejor país del mundo, sí. Y si le quitas a los 30 o 60 millones de migrantes que tienes, un desplome de la economía. Entonces, otra vez, son como lecturas muy simplistas que forman parte de la propaganda, ¿no? Que van como vertiendo y dice uno, rayos. O será que en su cabecita resulta que hacer una crítica al Estado de Israel es odiar a Israel. Bueno, eso es más bien. Yo diría que eso es, ¿no? Que usted necesita conectar bien sus neuronas y saber que no cualquier crítica es odiar a la persona. Porque resulta que si así fuera, y usted es cristiana, usted estaría legitimando al LGBT. Usted odiaría a los homosexuales, ¿vea? Entonces es una forma estúpida de razonar, ¿sí? Discúlpeme que se lo diga, pero usted no debería estar en este live. Usted debería estar leyendo un libro, mi querido Alejo. En vez de venir a escupir cosas aquí como estas, ¿no? Aquí que viene a escupir a mi live estas tonterías que me hace perder el tiempo con gente que sí viene a aprender, usted debería agarrar un libro, cursar la primera y la secundaria y superarse un poquito en la vida, ¿no? Superarse un poquito en la vida. Dice, los iraníes son los paganos. Bueno, el término pagano, que se utilizó en la Edad Media para referirse a los cristianos y a los que no son cristianos, podría jugarle en contra porque Israel no es cristiano. ¿Ve? Puras estupideces está diciendo usted aquí. Y eso viene derivado justamente de esa, no sé si idolatría, porque es lo mismo que sucede cuando alguien habla con un católico romano. Entonces es terrible, es triste, pero estas son las consecuencias justamente, son las consecuencias de amamantar ese sionismo bélico y terminar escribiendo boludeces que no tienen pies ni cabeza, y ahí las tienen, ¿no? Dice por acá este pentecostal, Marvin, ¿te gustaría subir y demostrarme el video, el punto, el momento en el que yo dije que odio a los judíos? Si tú me muestras ese video, Marvin, que eres un mentiroso y que ya te he expulsado varias veces del canal porque venís y escupes pura bosta también, si tú me muestras ese video, yo cierro mi canal, donde yo haya dicho que odio a los judíos. No lo tienes, no vengas aquí a asustar a la gente. Es más, expúlseme, Marvin. Por acá viene el señor Berruga, ¿no? Indignado porque yo llamé Berruga. Es que yo no sé si considerarte incluso cristiano, mi querido Renfanita, ¿no? Y obviamente, miren, de los argumentos, él no va a decir nada. De tu físico, no, yo no le veo algo malo de escribir tu físico como tú puedes describir el mío. De hecho, tú me llamas antisemita, ¿verdad? Lo cual para mí es un gran insulto y tú nunca te has detenido con eso. ¿Sabes por qué? Porque tu insulto está legitimado y está adornado de teología y entonces es válido entre tus seguidores fanáticos llamarme antisemita, llamarme nazi, no te importa, aunque son obviamente palabras que pueden tener incluso connotaciones legales, a ti no te importa eso. ¿Sabes que ser un antisemita como tal en algunos países está penado por la ley? Llamarme antisemita, fanático, es literalmente insultarme, pero insultarme con una connotación legal incluso. Si yo fuera realmente un antisemita, yo debería estar preso. Y a ti nadie te detiene, verrugas. A ti nadie te detiene en llamarme todos los días antisemita, ¿verdad que no? ¿Verdad que no te has puesto a pensar eso? Ni tus fanáticos que te siguen se ponen a pensar eso.
Eso es así, gente. Esta gente es hipócrita, como cierto personaje que ahora anda haciendo descargos de responsabilidad de que porque hago miniaturas tal, cuando él se la pasó, tiene 8 años denostando a otro personaje en las redes sociales. ¿Quién les dio a ustedes la vara de la moral, hipócrita? Así que sáquense primero la viga y luego critican, ¿no? Lo que es verdad es que ustedes odian este canal, lo que este canal representa, porque les ha venido a salir al quite mientras estaban bien contentos en las redes sociales, botando toda la bosta que les salía de la boca, ¿no? Así que no seas hipócrita, verruga. Si me vas a llamar antisemita o vas a llamar antisemita a las personas sin comprobar lo que es el antisemitismo, simplemente porque te salió los calzones, aguántate cuando alguien te diga verruga. Así es, la doble vara aquí no va a funcionar. Te puede funcionar allá en Perú, donde amenazas a la gente, donde estás acostumbrado. Ya no vas a poder hacer porque ya te echaron a patadas del cabildo, ¿verdad? Ya no puedes hacer eso. Pero te puede funcionar con otras personas. Conmigo te topas en roca. Así que verruga, en este chat, mira, you shall not pass. Vamos a continuar con verruguita. Van a sitiar Israel. Y ahí Jesús va a salir en defensa, no se va a enfrentar al anticristo, falso profeta y todos los que quieran destruir Israel. Bien, dice que eso haría Cristo, ¿no? Sí, claro. Siempre va a haber una forma, mira. Siempre, vamos a ver esto. Vamos a suponer que yo, al llamarte Don Verruga, estoy cometiendo un error, una imprecisión moral, un pecado. Vamos a suponer eso. Ok. Para que el juicio sea objetivo entre tú y yo, deberías dejarme de llamar antisemita. Has dejado de hablar antisemita para que tú pudieras tener autoridad moral sobre mí y recriminarme de que no te hable como no te gusta. Lo primero que tendrías que hacer como cristiano, porque así lo dice la Biblia, es no hacer lo que no te gusta que te hagan. ¿Y qué es lo que tú haces? Me llamas antisemita, me llamas nazi, me llamas judeofobo. Entonces, al llamarme así, legitimas una respuesta igual. Esa es la ley de oro, genio. Si no quieres que te llame Don Verruga, porque ya veo que te molesta, ¿verdad? Verruguín, no me llames antisemita. Entonces, mi querido Verruguín, estamos en igualdad de condiciones. Moralmente no eres superior a mí. No me cites a Cristo. No me cites a Cristo. Porque en el momento que ofendes a una persona llamándole antisemita, como yo te puedo llamar idiota, estás en la misma vara en la que estamos todos. No me vengas con esos cuentos morales de que eres superior, porque sería peor. Mira, voy a hacer un descargo peor. Meterte en un pleito con una persona en las redes sociales implicaría que tú estás inhabilitado como pastor porque incumples una de las características que tiene que tener un pastor, que es no ser pendenciero, no pelearse en las redes sociales. No lo has cumplido. El último pleito que tuviste lo tuviste con Barragán, Verruguín. Que tú que salió Barragán otra vez a reprenderte porque eres un tipo fantoche, amenazador, lo cual estás inhabilitado, Verruguín, para ser pastor. Una de las características, ve a leer 1 de Timoteo, quieres que te cite la Biblia, 1 de Timoteo dice no ser pendenciero. Pero luego incumples otra, que es no tener nada reprochable, ser intachable, irreprochable. No eres irreprochable. De hecho, para que puedas ser reprochable, don Verruga, tendrías que cerrar tus redes sociales y dejar de tirar tanta bosta en las redes sociales porque te haces de enemigos que tú mismo denostas y atacas. O ya se te olvida que amenazaste a algunos de mis amigos. Incumples otro criterio justamente que Pablo estableció en 1 de Corintios, que dice, cuando tienes algo contra uno de tus hermanos, no se le lleva ante los tribunales de la justicia seculares. ¿Lo cumpliste eso? ¿No andas amenazando siempre a la gente de que lo vas a llevar ante la Corte de los Derechos Humanos y todas las estupideces que te has inventado? Lo que pasa, mi Verruguín, es que con Edgar Pacheco te topaste en roca y suele suceder así. Yo les digo, bajen la vara, no se me pongan muy morales, no se me hagan de repente los cristianos porque son igual de hipócritas e inmorales que todos. Ahora, con esto no estoy diciendo que todo el mundo debe andar entonces de hipócrita. No, yo lo que estoy diciendo es que ustedes son pastores, yo pastor no soy. Entonces, como yo no soy pastor, yo no me debo a ti. Yo intento ser condescendiente con ustedes, pero es que las verdad, las cosas que ustedes dicen, no, es una locura, ¿no? Pero te propongo algo, Verruguín, mira, para que veas que soy buena gente. Les dije que me borraran a Marvin, por favor. Marvin, la verdad es que me cae muy mal ese tipejo, ¿no? Muy ignorante también. Te propongo algo, Verruguín, mira. En señal de paz y de buena caridad, te propongo pagarte la operación para que te quiten esa verruga, de todo corazón. De verdad, no estoy bromeando, ¿eh? No estoy bromeando, mi Verruguín. Para que ya nadie te critique por eso, eso tiene solución, ¿sí? Mira, por ejemplo, Verruguín acá me vuelve a insultar y ahora me llama ateo, ¿ves? Entonces, cuando ustedes vean a Verruguín, ¿no? Vean a Verruguín haciendo esos descargos de que él es cristiano y pastor y sale con su trajecito y su corbatita muy al estilo boomer, ¿no? Haciéndonos creer que él es superior. Tan solo interactúen con él una hora. Es un tipo hipócrita, que su papá lo puso de pastor. A mí mi papá no me puso de pastor. Sí, la mío fue vocación real, eso es verdad, vocación real comprobada ante una institución legítima, no una iglesia que se inventó mi papá y me puso a mí de pastor. Entonces, cuando ustedes crean que Verruguín tiene cierta autoridad moral porque se pone una corbatita y habla así con el anillito de Renfán, nada más interactúen con él una hora. Ahora me vuelve a insultar don Verrugas y me llama ahora ateo, ¿no? Lo cual es una imprecisión, mi querido Verrugas, si te vas a decir por qué, porque ateo nunca fui. Y dudo mucho de que sepas de qué va la vaina atea, ¿no? Fui deísta, pero también dudo que sepas de qué va el deísmo. En cambio, tú heredaste el pastorado de tu papá y has dado muestras más que evidentes de un patrón repetitivo de que pastorado no tienes, porque incumples los criterios y los requisitos que se necesitan justamente para ser pastor. Uno de ellos no ser pendenciero, y aquí andas en las redes sociales peleando. En vez de estar preocupado por tus ovejitas, ¿verdad? Que no son tuyas, son las de tu papá, pero tu papá te las va a heredar. En vez de andar preocupado por las ovejitas, aquí andas de pendenciero, incumpliendo uno de los criterios de Pablo. Pablo te hubiera desechado, te hubiera dicho, no sirves para pastor. Segundo,
Estás inhabilitado como pastor porque eres un neófito. Las cosas que dices no se coligen con la realidad ni con la exégesis. Eres neófito. Los neófitos no pueden ser pastores. Y 3, no eres irreprensible. Has perdido esa cualidad moral. Tú deberías estar en disciplina, no pastoreando una iglesia. El problema es que como tu papá es el pastor, y ya hemos visto que tu papá no tiene criterios objetivos para tratarte a ti de una forma correcta, ¿no? Sino que sale a defenderte como papi Estados Unidos se defiende a Israel, por eso, y nada más por eso, es que aquí estás tirando bosta en el chat, enojadísimo porque te descubrimos otra vez en todas las tonterías que dices, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Ahora viene el señor Villamizar, ¿no? Dejemos un momento a Berruga. Berruga, de todo corazón, si quieres, yo te puedo mandar dinero para que te quites esa fea verruga, ¿no? Y la gente no te critique, y así nos quitamos de ese problema, y yo tendría que buscarme otra forma, ¿no? De ofenderte cuando tú me dices antisemita o ateo. Ahí está, mira, ya cayeron los primeros 10, ¿no? Te prometo hacértelo llegar, Berruga, de verdad. Es más, mándame el presupuesto de cuánto sale quitarte esa verruga y aquí te lo pagamos en Eso No Dijo Can, para que veas que te queremos, ¿no? Que no te vamos a tratar igual. Ahí está, ahí están cayendo ya. Ahí están cayendo los chats para verruguita, ¿no? Bien. Y dice por acá un defensor, Pacheco habla así de un pastor que no piensa como él. A ver, pero ¿qué parte no acabas de ver? Que el tío me insulta. Tu pastor me insulta. No es la forma de un pastor. Llamar a otros de ateos, de antisemitas, esa no es la forma de un pastor. Este pastor debería estar con sus ovejitas. Entonces no vengas a darte baños de pureza, mi querido siervo, ¿no? Y luego, Dios mío, esos nombrecitos. Bueno, vamos ahora con Villamizar, ¿no? Villamizar, para que seas exberruguín, mi querido. Villamizar es otro de los 4 jinetes, ¿no? Del sionismo. Y él va a hacer algunas declaraciones también muy interesantes. Ahí están, mira, ahí va, ya salieron, ya están $20 para ti, mi verruguín, ¿eh? Acá está otro, mira, acá cayó otro, verruguín, la gente te quiere, ¿ves? Mira, ahí va para la operación, dicen acá. ¿Ah? El padre de Anthony nunca sería discípulo por mi amarme ilustrabota. Sí, o sea, estos tíos sí pueden insultar, Gaby, estos tíos insultan, ¿no? Pero lo insultan bajo la fachada de somos pastores y estamos preocupados por la verdad. Hipócritas, son bien hipócritas, bancamos a la verruga, acá está. Bueno, ya no perdamos tiempo con la verruguita, gente, ya no perdamos tiempo con verruguitas. Vamos ahora a reaccionar al tercero y último. Bueno, es que la gente quiere que te quites esa mosca, ¿no? Bueno, vamos ahora a reaccionar al último. Irán acaba de bombardear Qatar, Irak, Bahrein, Doha y Oman. Uf. Dice acá. Bien, vamos a andar muy enojados, pero les encanta este canal. Estamos 2000 personas conectadas. Vamos ahora a... Oigan, ya en serio, yo tengo una verruguita aquí en la espalda, ¿verdad? Ya en serio, esa vaina se puede quitar fácil, ¿no? O sea, yo no sé por qué verruga no se la ha quitado. Yo no me la he quitado por pura desidia, pero creo que incluso venden en las farmacias unos como líquidos, ¿no? Como nitrógeno líquido, una vaina así, y te la congelas y se te cae, verruguita, no es tan difícil. Acá tenemos al señor Villamizar, vamos a ver qué dice. Entonces yo le decía, a ver, ¿desde cuándo viene atacando con misiles Irán a Israel? Nunca. Primera impresión, Irán nunca ha atacado con misiles a Israel hasta que Israel lo atacó. Nunca. No hay una sola declaración de guerra, ni tampoco formal ni informal, de que demuestre que en, no sé, los últimos 100 años, ¿no? Porque tenemos que hablar de los 100 años que tiene existencia ese Estado, Irán haya bombardeado de forma unilateral e injusta a Israel. Eso no ha ocurrido. Si eso hubiera ocurrido, ya lo hubieran borrado el mapa, ¿no? Eso no ha ocurrido. Entonces inicias diciendo pura mentira. Vayan, investiguen cuánto tiempo tiene Irán bombardeando Israel. Eso no existe. Ahora, si hablas de los proxies, ¿no? Entonces yo le decía, a ver. Es que vuelvo y repito, ¿no? Esta gente se mete en temas que lo superan y quiere hacer una lectura desde la teología. Es como ahorita el señor Oseguera, que dice que Irán levantó su puño con Israel. A ver, pero ¿en qué mundo vives, genio? ¿En qué mundo vives? ¿Me puedes decir cuándo levantó su puño Irán contra Israel? Cuando empezó a bombardear. Sí, genio, pero esa es una respuesta legítima. Esa es una respuesta legítima que ustedes defendieron cuando Rusia atacó Ucrania y todo Occidente lo hizo para que se quite la garrapata de la cara. Ay, ay, ay. Entonces, no estamos siendo objetivos. Sus lecturas son cero objetivas. Y las personas que y aquí está el daño, gente. O sea, este es el daño. El daño es que la gente que los escucha dice, es un pastor. Él concluyó el seminario y lo que está diciendo es verdad. Irán bombardeó a Israel. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo, señor Villamizar? Irán, ¿sí? ¿Cuándo violó el Estado de Derecho lanzándole un misil a Israel? ¿Me puede explicar el día, la fecha y la hora cuando Irán hizo eso? Si yo pago para que me envíen la verruga, ¿qué la vas a tener de reliquia, por favor? ¿Qué? Montarla con la hostia. Siempre al Astra y siempre al templo, ahí está, gente. Están cayendo. Te la voy a enviar, de verdad, Lastra. Si tú me mandas una cuenta, yo te envío estas ofrenditas, te lo prometo, y te quitas esa verruguita. Hágate antiverruga. Lastra, verruguín. Entonces, que me diga, por favor, el señor Villamizar, ¿no? Que me diga, por favor, el señor Villamizar, el día, la hora, la fecha en que Irán bombardeó a Israel. No existe esa vaina. Es más, lo más cerca que han estado en conflicto estos dos actores geopolíticos fue en Siria. Porque en Siria estaban metidos, todos tenían intereses en Siria. Rusia, Irán, Pakistán, Estados Unidos, Israel, etcétera, todos. Y ahí se pelearon. Pero que Irán le haya tirado cohetes a Israel. Es decir, ¿en qué mundo vives? ¿Qué hipócritas y poco objetivos que así le enseñan a la gente para tratar de validar las tonterías que hace justamente este pueblo genocida? Para profeta y todos los que quieran destruir Israel. Entonces yo le decía, a ver,
¿Desde cuándo viene atacando con misiles Irán a Israel? Investíguelo, hermano. Pues, Ya lo investigué. Pasó exactamente lo mismo que hiciste la otra vez. Que nos trajiste como 10 citas, fui y las investigué y todas estaban en contra tuya. Mejor dínoslo tú. Dínoslo tú, que tú le vas a mentear el dedo en la boca, ¿no? Con maicena a la gente. Dínoslo tú. ¿Cuándo atacó Irán a Israel? Entonces tú estás a favor de Irán. No, estoy a favor de hipócritas y mentirosos como ustedes que le venden una narrativa falsa a las personas. Eso es falso, eso es mentira. Tú puedes estar en contra de todo lo que tú quieras de Irán. No hay ningún problema, ¿no? Que tampoco son santos de mi devoción, pero es que el mundo en sí, para mí, está caído. Apostar por uno, apostar por otro es poco objetivo. Tú puedes hacer incluso algunas lecturas geopolíticas y decir, mira, si Irán hiciera esto, Israel aquí puede, está bien. Pero ser mentiroso, ser descarado y ser pastor, yo creo que son dos cosas que no deben ir juntas. ¿Sí? Son dos cosas que no pueden ir juntas. Tú puedes odiar a Irán. Otra vez, es que volvemos al punto. Dentro de tu sistema dispensacionalista consideras que Irán es un enemigo. Está bien, no pasa nada. Pero de ahí a mentir descaradamente y decirle a tu gente, vayan e investiguen que Irán ha bombardeado a Israel, yo digo, ahí te brincas las trancas, porque pasas de ser una persona que mínimamente se quiere mantener en el texto y tener consideraciones reticentes si quieres a Irán, a decir directamente que Irán atacó a Israel. Eso eres un mentiroso descarado, discúlpame. ¿Por qué le enseñas eso a la gente? Ahora, puedes decir, Irán patrocina grupos terroristas, está bien, esa es una precisión, pero Irán como tal nunca ha atacado a Israel. Y tú estás diciendo que Irán atacó a Israel. Pero resulta que esos grupos terroristas como los Mujahideen, los ISIS, los Hamas, fueron financiados por Israel. Es más, hace unos meses, Netanyahu, Bibi, tu apóstol Pablo, hizo una declaración abierta de que él permitió la financiación de Hamas a través de fondos de Qatar, justamente para dividirlos, ¿no? Entonces aquí tienes a una gente promoviendo el terrorismo de los que tú dices que son los malos. Porque tus lecturas geopolíticas son absurdas. Tú no sabes que en este grupo no hay buenos y malos. Hay intereses. Pero como tú haces lecturas desde, no sé, tu misal, no son de las harás, piensas que hay buenos y malos, que Irán es el malo, que Israel es el bueno y que Irán atacó a Israel. De verdad, hay que tener, no sé, hay que ser descaradamente mentiroso o estar totalmente fanatizado para decir que un terremoto es juicio de Dios, un terremoto de 5 grados, ¿no? Que ni siquiera le hace cosquillas a una cucaracha. Un terremoto es un juicio de Dios para decir que no puede haber tercera guerra mundial porque él se tiene que ir antes en el chupe como verruga, y para decir que Irán levantó el puño de hierro contra Israel cuando fue Israel el que atacó, y para decir que Irán está atacando a Israel. O sea, hay que ser evidentemente un pastor mentiroso y descarado que la gente no debería escuchar, o decir, este tema me supera. Y si dices, este tema me supera, yo creo que vas a tener la oportunidad, no ese margen de tiempo para decir, mira, en este tema ya me metí aquí, ¿no? Pero lo que dicen de verdad es descarado. eso, mira, a mí no me gusta, incluso a veces les digo así, vamos a darle la tarea, ahorita googleelo usted ahorita de cuándo Irán viene atacando. Vamos a googlearlo, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Google, ¿no? Que ya no se usa Google, se llama ChatGPT. ¿Cuándo atacó Irán a Israel? Vamos a ver. Aquí lo tienes. En el contexto de la guerra siria, es la única forma, es la única fuente que vas a poder tener. Y en la guerra siria está en Siria. Irán como tal nunca ha atacado a Israel. No puedes decir lo mismo de Israel en cuanto a Irán. Y mira, te lo voy a poner así. La única razón, mi querido Villamizar, por la cual en este momento estás a punto de la Tercera Guerra Mundial es porque efectivamente Irán e Israel por primera vez se están atacando. Es la única razón por la que en este momento estamos a las puertas de una Tercera Guerra Mundial, porque estamos entre dos potencias, ¿no? Que estructuran toda la cuenca del Mediterráneo y también toda la franja de Asia Central, y que son actores obviamente indispensables en esa estabilización de poderes más grandes como Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, India o los BRICS. La única razón por la que hoy estás viendo estar a las puertas de la Tercera Guerra Mundial es porque por primera vez se están atacando. Ahora la pregunta es, ¿quién atacó primero? Esa no te gusta. Quien atacó primero efectivamente fue Israel. Israel atacó primero. Ahora, mi querido Villamizar, si usted dice que Irán atacó por medio de Hamas, bueno, Hamas se flanquea en el Líbano, Franja de Gaza, Cisjordania, no en Irán. ¿Y qué hizo Israel? Atacó el Líbano, atacó la Franja de Gaza, ataca a Cisjordania, pero no ataca a Irán, porque Irán no lo ha atacado. ¿Ves? Entonces, sus declaraciones son muy imprecisas. Y yo los entiendo, ustedes hacen este tipo de declaraciones estúpidas porque quieren quedar bien con los sionistas. Atacando con misiles a Israel. La pregunta es, un país, y espero que usted pueda pensar ahorita no como un cristiano, sino como si fuese el líder de una nación. ¿Será que tiene el líder de una nación el derecho a defender? Esto es bluff. No existen guerras preventivas. De hecho, es un oxímoron llamar guerra y preventiva. Guerra es guerra. En el momento que, a ver, vamos a pasar de la retórica belicista cuando dice yo te voy a hacer daño y te voy a matar y te vas a... Eso es retórica belicista. Eso se usa como un medio de persuasión o como un medio de propaganda y todos los países la usan. De hecho, vas a Truth Social y pones los tweets de Donald Trump y es la misma vaina, ¿no? No es diferente a los ayatolas. Cuando pasamos de la retórica a la acción, movilizar tropas, gestionar la infraestructura del país para que empiece a movilizar cohetes, dinero, economía, estás en una guerra. Y cuando hay una respuesta del otro país efectiva también con cohetes, con soldados, hay una guerra formal. Entonces, guerra preventiva, no existe tal estupidez. Eso de guerra preventiva se lo inventaron justamente como daños colaterales
para tratar de salir al quite a la opinión pública de que estás bombardeando países y no tienes ninguna justificación para hacerlo, violando el derecho internacional. Cuando lees el derecho internacional, te vas a dar cuenta de que una de las cosas que no se deben bombardear son justamente instalaciones nucleares. Pero otra vez, este tipo de declaraciones son imprecisas porque esta gente no ve la realidad, ve lo que le dicen los medios de propaganda. No hay tal cosa como una guerra preventiva, menos cuando violas el derecho internacional volando instalaciones nucleares, lo cual es peligrosísimo, porque pudieras literalmente esos daños colaterales extenderlos a 10 millones de personas, ya no solamente que son aliados, sino también los que no son aliados. Pero bueno, ¿qué les podemos decir a esta gente? Esta guerra preventiva. ¿Y por qué cuando Rusia hizo su famosa guerra preventiva, Occidente no reaccionó como estás reaccionando tú ahora? ¿Por qué cuando Rusia hizo guerra preventiva, le cortaron los fondos, le volaron el gasoducto Nord Stream, lo sacaron de juegos deportivos, lo bloquearon económicamente, le sacaron las redes sociales de allá, le quitaron las empresas, lo demonizaron y lo escarnecieron en todo Occidente? ¿Por qué? Si estaba haciendo una guerra preventiva y la guerra preventiva es justa. Porque no existe tal cosa como una guerra preventiva. Otra vez, un borrego de la propaganda occidental que no tiene el criterio para hacer un análisis objetivo de qué rayos está pasando. Aquí no hay ninguna guerra preventiva. Yo te voy a decir qué es lo que está sucediendo. Tienen que quitar a Irán de en medio, porque dentro de esta visión de borrar la semilla Malek, Irán tiene que desaparecer, como desapareció Irak. O me vas a decir que la guerra con Irak también fue una guerra preventiva, mientras mataron 1 millón de iraquíes. O la guerra de Libia, que era uno de los países más prósperos de África, y que hoy se ha convertido literalmente en una venta de esclavos, literalmente uno de los países más prósperos. ¿Fue guerra preventiva? O te cito literalmente las palabras de Hillary Clinton cuando dijo, llegamos, matamos y nos fuimos. Eso es guerra preventiva. O cuando destruyeron totalmente a Siria, donde eran protegidos los cristianos, pero como era un proxy de Rusia y hay que remodelar Medio Oriente, guerra preventiva. Y ahora tienen todas las cuencas de petróleo de Siria, guerra preventiva. Guerra preventiva con Irán cuando no les hizo nada, no les metió ni un bombazo a Estados Unidos. ¿Que tiene que ver Estados Unidos en esta guerra preventiva? Nada. Te comes toda la propaganda borrega de Occidente. Esa es la realidad. ¿Qué es guerra preventiva ni qué 8 cuartos? Ahora le llaman guerra preventiva y lo dicen Israel. Israel hizo una guerra preventiva. Si Israel tuviera la capacidad de hacer una guerra preventiva, no estuviera llorando para que Estados Unidos lo defienda. Es hasta impreciso lo que dicen. ¿Cómo hace una guerra preventiva Israel contra un ejército que le responde metiéndole 400 misiles balísticos y sin llorar a Estados Unidos? ¿Sabes dónde hace sus guerras preventivas ese estado genocida? En Gaza, donde no hay ejército, donde mataron 150,000 personas y más de 15,000 niños. Ahí están sus guerras preventivas. De su nación. Por supuesto, hermano. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces algunos quieren espiritualizarlo todo, ¿no? Sí, quieren espiritualizar. Ay, nos están cayendo con misiles, pero no, nosotros los perdonamos y los amamos. Hermano, no es así. Qué irónico, ¿no? Fíjense, Dios mío, mi vida. Fíjense lo que dice. No puede ser así. Si nos están cayendo con misiles, tenemos que defendernos. Genio, quien cayó con misiles hace una semana, literalmente presumiéndolo como uno de los mayores ataques quirúrgicos, fue Israel a Irán. De verdad, yo no sé quién les dio el título de pastor a estas personas. No es así, no son así las cosas. En este caso no estamos hablando de Palestina, en este caso estamos hablando de Irán. Entonces, fíjense que la intención de algunos es decir, no, ustedes no pueden apoyar al pueblo de Israel, porque si apoyan al pueblo de Israel son israelólatras, porque los malos fueron los israelitas. Mire, Apoyar al pueblo de Israel. A ver, ¿pero en qué? ¿Cómo lo vas a apoyar? A ver, si alguien me puede explicar, algún seguidor renfanita de este señor, ¿cómo se apoya? ¿Cómo? ¿Cómo? Explíquenme cómo se apoya esa vaina. O sea, a ver, voy a suponer, ahorita voy a salir. Miren. No, mejor no les enseño. Ahorita voy a salir y le voy a quebrar los vidrios a mi vecino, ¿no? Porque me cae mal, es la realidad, me cae mal mi vecino, le voy a quebrar los vidrios. Y si usted no me apoya en ese acto que yo estoy haciendo, es porque usted literalmente tiene un prejuicio contra mí, ¿verdad? Porque soy elegido, soy escogido. Así de estúpidos son esos análisis. Así de torpes son esos análisis, ¿no? ¿Qué va a hacer mi vecino? ¿Cuál es la reacción natural de mi vecino? Bueno, mi vecino puede ser muy pacifista y decirme, oiga, ¿qué le pasa, vecino? ¿Por qué hizo eso? O le llama a la policía, en este caso sería el derecho internacional, ¿verdad? Convocaría una gestión de las Naciones Unidas, o me responde, viene y me quiebra los míos. Y luego viene y me quiebra los míos, ¿verdad? Viene y me quiebra los míos, y yo voy y le hablo a mis amigos matones, y ya no solo le quiebro los vidrios, le quemo la casa. Y me pongo a llorar y decir, el mayor acto, ¿no? De Viva América, First America. Obviamente la gente que ve eso dice, pero rayos, ¿en qué mundo vivimos? Yo no lo esperaría de fanáticos, ¿no? Pero de pastores fanáticos ya es decir más. Entonces, este tío dice que debemos apoyar a Israel. como colocan acá, es que despojaron a los palestinos de su casa. ¿Será cierto eso? Vea nada más. Dice, ¿será cierto eso? Mira, te voy a mostrar algo, Villamizar. Yo sé que leer no se te da, ¿no? Ahorita nos pediste que investigáramos cuándo Irán atacó a Israel. Nunca, no lo ha hecho. Por eso estamos hoy en una guerra, porque por primera vez se están atacando, ¿no? En su vida. Yo te voy a pedir que investigues lo que fue la Nakba. La Nakba fue el desplazamiento. Esto está, a ver, de hecho, mira, tengo aquí un libro que te puedo recomendar de Bill Morris. Bill Morris es justamente uno de los historiadores más prestigiosos actualmente de Israel. Uno de los investigadores e historiadores más prestigiosos de Israel actualmente. Bill Morris, así lo puedes encontrar. Él es judío, ¿sí? Judío de cepa. Y él pertenece a la llamada nueva ola de historiadores. Sé que todo esto tú no lo sabes, ¿no?
pertenece a la nueva ola de historiadores y es uno de los más prolíficos, los que más han escrito. Él escribió un libro, mira, aquí está el título, The Birth of the Palestinian Refugee Problem. El problema de el nacimiento de los refugiados palestinos. ¿Cuándo nacieron los palestinos refugiados? Bueno, en el Nakba. El Nakba fue un desplazamiento de 700,000 palestinos que terminaron viviendo en carpas. Muchos de ellos terminaron en la Franja de Gaza después de haberle abierto a Israel las puertas para que vivieran juntos. Por eso existe en Israel un grupo de judíos llamados los guardianes de la ciudad y otros judíos ultraortodoxos, judíos todos, que se oponen al sionismo, porque lo que el sionismo hizo es matar la paz de Medio Oriente. El sionismo es un proyecto político. Cuando tú vienes a las primeras páginas, tan pronto vienes a las primeras páginas, que te lo puedo recomendar, lo fácil de encontrar, mira, de la Universidad de Cambridge, te vas a dar cuenta de que el desplazamiento es algo real. O sea, no es como que una teoría de conspiración, genio. El desplazamiento, mira, aquí está. El desplazamiento es real. Sucedió. ¿Y sabes bajo qué auspicio sucedió? Bajo un auspicio teológico. Esta es la tierra que Dios nos dio y a los que estén ahí que se pudran. De hecho, en la noche voy a presentar unos videos que te van a dejar flipando, a ver si mínimamente tienes la capacidad de hacer un análisis objetivo de este problema. Entonces, el Nakba es un hecho. 700,000 refugiados palestinos que Israel desplazó. Les quitó sus casas, les quitó todos y los desplazó. Ahora, si quieres introducirte más en el tema, este es el doctor Yasser Atta, uno de los doctores más prestigiosos, creo que está en Qatar. Él escribió, fíjate lo que te voy a decir, él creció como refugiado palestino. Él creció como refugiado palestino y como niño vio todo lo que sucede justamente como refugiado palestino y lo escribió aquí. Si quieres leer algo, ¿no? Porque siempre para ser objetivos tienes que conocer las dos posturas. Esa es la realidad.